La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Hoy estamos con una invitada súper, pero súper especial, porque Ana María Fernández es una persona que ha hecho muchísimas cosas en el campo del psicoanálisis y las ciencias sociales también. Ella ha formado muchas generaciones de profesionales en una forma diferente de abordar la realidad, convirtiendo el psicoanálisis en una herramienta más dentro de varias que podemos tener para acompañar a la gente, llevándonos a considerar los aportes del análisis grupal, del análisis institucional e incluso los aportes de los estudios de género para nuestra práctica como analista. Yo tuve la fortuna, el privilegio de conocerla en el año 2008, fíjense, o sea, han pasado más o menos 12 años de aquel momento, y a propósito de unos estudios, pues, de especialización en grupos e instituciones, y gracias a las gestiones de esta coordinación, pues tuvimos la fortuna, bueno, de contar con Ana María Fernández en algunas clases, ¿no? De algunos ramos que se impartían, específicamente era epistemología del campo grupal e imaginario social. Así que bueno, en aquel momento, y yo bueno, un poco más joven que hoy, no me imaginaba, o sea, no tenía de alguna manera, no dimensionaba con quién estaba allí al frente, ¿no? Y de quién se trataba, y obviamente después pasó el tiempo y uno terminó valorando mucho más, pues, aquella oportunidad que tuvimos. Pasaron después los años y bueno, y eventualmente nos reencontramos en Chile a propósito de algunos eventos, así que para mí es un honor tenerla en este espacio y bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana María? Bien, muy bien, y muchas gracias por invitarme. Me ha dado mucho gusto reencontrarte. Fíjate, Ana María, que cuando pensaba en conversar contigo, pues en este espacio, quería quizás como preguntarte, pues, o partir por el principio, ¿no? Como en conocer un poco de dónde vino este interés de meterte, digamos, en el mundo de la psicología, y que claramente después, a propósito, pues, de cierto recorrido profesional también y teórico, fuiste como que abriéndote, ¿no? Y hasta convertirte un poco, pues, en lo que conocemos de ti hoy, ¿no? Pero, ¿cuál es el link, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con la psicología? Bueno, en realidad a veces uno no sabe muy bien cuáles son los links, porque son muchos. Puede dar cuenta de alguna cuestión por allí nomás. Calculá que yo ingreso a la carrera de psicología en La Plata, donde nací y estudié, que es una ciudad muy cercana a la capital de Argentina, de Buenos Aires. En el año, no me acuerdo, ponele 62, 63, hace mucho tiempo. Ahí yo tendría 17, 18 años, y era una carrera que recién estaba dando su primer camada de egresados, por lo tanto ni sabíamos muy bien cómo iba a ser la profesión. Pero las niñas estábamos muy entusiasmadas y entrábamos masivamente a las carreras de psicología y sociología, que también se había inaugurado en el año 57 en La Plata, en la UBA de Buenos Aires y creo que en Rosario. Así que a la psicología llegué así, medio porque, no sé bien, porque tampoco sabíamos qué era un psicólogo, todavía no habíamos visto un psicólogo. Estaban egresando la primer camada cuando yo entré. Tampoco sabían muy bien nuestros profesores qué iba a ser un psicólogo. Estaban dentro de las facultades de filosofía y letras, en las humanidades. Había alguna experiencia en Argentina de la psicología experimental más clásica, que ya sabíamos que no nos iba a interesar en lo más mínimo. Y además era una época en que las jovencitas
entrábamos al mundo, ¿no? A un mundo no doméstico, un mundo público. Inaugurábamos nuestra entrada a la universidad, que empezó en el 60, esa entrada masiva de mujeres en Argentina. Y también nos inaugurábamos en la política, porque había una efervescencia muy grande. Cuando años después aparece el mayo del 68 en París, en Argentina ya habíamos tenido el Cordobazo, estaba por ser el Cordobazo, no me acuerdo, pero ya había una enorme ebullición. Fue más fácil entrar a la universidad que entrar a los bares, porque las niñas iban a confiterías a tomar el té. En los bares había solo varones. Imagínate. Así que entrábamos con gran desparpajo, por supuesto, y para nuestras madres creo que nunca se enteraron, pero para sentar posición pedías una ginebra, ¿no? Porque Wow. había que ir ahí y somos iguales, ¿qué tanto? Bueno, fueron cosas muy curiosas y muy graciosas también. Y yo creo que aprendimos mucho en los bares. Calculá que hay bares de Buenos Aires donde se han dado las mejores polémicas políticas. ¿Qué recuerdas en especial de aquel tiempo, pensando justamente en estas conversaciones? Y bueno, por ejemplo, eh, vos tenías, nos escapábamos a Buenos Aires, a la capital, y entonces ibas a un café que se llama La Paz, que ahora es un café cualquiera, pero fue histórico, y de pronto te encontrabas con grandes intelectuales discutiendo de mesa a mesa, ¿no? David Viñas, Mazota, eh, Piglia, que estudiaba en La Plata todavía, no sé, Mm. o ibas más a algún bar famoso de calle Florida y estaba Borges, Y que pensando iba todos los después, días a tomar el café. sí, pero pensando después en lo que vino más adelante, porque claro, después surgió un interés pues por especializarte en el campo del psicoanálisis, ¿no? Y Claro, por ya ahí supuesto. tenías de alguna manera pues ya tu pensamiento ya había quizás como que madurado de alguna manera y ya por lo menos quizás Era todo al mismo tiempo, Nelson. Yo no quiero complicarte la cabeza, pero era todo al mismo tiempo. todo surgía en paralelo. Sí, descubría los bares, el psicoanálisis, el marxismo, el anarquismo, pensabas que no tenías que llegar virgen al matrimonio, todo junto fue. Qué Y así interesante, ¿no? salimos, ¿no? Así salimos. Así salieron y bueno, y desde ahí pues podemos entender básicamente pues lo polifacética que eres, porque en realidad tú has ido desarrollando distintas líneas de trabajo, distintas líneas de investigación en paralelo, ¿no? En los Sí. grupos, en las instituciones, con género, con la política, entonces claramente ahí como que más o menos entendemos, ¿no? De dónde viene todo aquello. Sabes que estuve escuchándote recientemente en un encuentro que organizaron online, eh, comunitario, ¿no? De salud mental allá en Argentina. Ah, pero lo ha visto todo el mundo eso, yo no puedo creer. Sí, Así corren las cosas en Internet hoy, qué ¿no? maravilla, sí. Encuentro plurinacional de salud mental comunitaria, algo así. Correcto, y que el título pues de la actividad era pandemia, pobreza y subjetividad, algo así. Sí. Y tú decías algo muy interesante, Ana María, y decías algo así como que no hay que confundir hoy conectividad con comunidad, ¿no? Ah, sí. Y me quedó demasiado grabada esa frase hoy porque efectivamente me parece que se está confundiendo muchísimo y sería interesante quizás desarrollar un poquito esa idea, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo estar conectado que estar en comunidad? Eh, sí, es una idea que desarrolla un pensador italiano, no es mía, que se llama Bifo Berardi, que me gusta mucho. Es un continuador de Toni Negri, retoma Guattari, el primer Guattari. Es muy interesante su pensamiento. Y él es el que dice, no es lo mismo
conectividad que comunidad. Y ahora, eso dije entonces, todo el mundo lo tomó, y ahora te cuento cómo es eso, pero también te digo el rulito que le hice los otros días a ese asunto, ¿no? Porque es así, uno va pensando, la gente te devuelve ideas y entonces vas Afinándolas. recursivamente volviendo atrás y yendo para el otro lado. Claro, porque las tecnologías han generado un modo de la comunicación, de lo que se llama comunicación social, imposible de controlar. En las redes encontrás de todo, en internet buscas un libro de un autor de hace 50 años y está en PDF, ¿no? En las redes pasa todo, pero pasa de una manera distinta que en el vis a vis, que en el cara a cara, o que en una asamblea, o en un debate, en una asociación profesional, o en una asamblea estudiantil. Entonces, este mundo tecnológico garantiza conectividad. Bueno, están los que sobran para este capitalismo que no tienen computadoras ni teléfono. Pero esos son los que morirán en la pandemia porque son los que sobran. La pandemia no hace diferencias de clase, sino que la pandemia se instala en un mundo desigual y los desigualados tienen menos oportunidades de tener el respirador, ¿no? Pero no nos desviemos. Entonces, conectividad amplía las conexiones, pero al mismo tiempo cada cual está aislado consigo mismo y su aparatito tecnológico. Entonces no se arma lo común porque estamos conectados y aislados antes de la pandemia. Pero va generando algo que es muy funcional a este sistema tan desigual del mundo global, ¿no? No solo de países muy, muy ricos y países muy, muy pobres, sino también de grupos sociales muy, muy ricos y otros muy, muy pobres. Pensaba como quizás a propósito de esto que dices, ¿no? Em, bueno, de las implicancias que esto tiene, ¿no? Porque para ser un común me parece que se necesita comunicación y efectivamente podemos estar conectados pero no comunicados, ¿no? Claro, para armar lo común, siempre hemos pensado que eso se produce en el entre los cuerpos, porque en el entre los cuerpos se arma intensidades, afectaciones, y en realidad el aislamiento del capitalismo global es un aislamiento que en un juego de lo que Foucault llamaría estrategia sin estratega, porque no es que hay 4 malos que ven cómo nos pueden embromar, va armando algo central, que es la fábrica de soledades. Y la conectividad es esencial para la fábrica de soledades, porque vos creés que estás comunicado con todo el mundo, y podés no necesitar tener a nadie al lado porque estás todo el día con el aparatito. Pero Claro, el aislamiento produce fragilidad, produce vulnerabilización, y que es un tipo de pobreza subjetiva, ¿no? tal cual. Entonces, eso, que son estrategias sin estrategas, se agudiza con la cuarentena de la pandemia. Sin embargo, la inteligencia colectiva armó algo del común en medio del aislamiento. Porque cuando en una cosa que organizó Vicente Citolema lo llamó a Norman Brisky, y era una conversación, y a una muchacha que no recuerdo el nombre, que trabaja desde hace muchos años en la Villa 31, que es una villa miseria muy conocida aquí, y sin embargo, ese día lo vieron como, no sé, ponele 3.000, estoy inventando, pero alrededor de 3.000 personas. Ahora, entro un día para ver como que yo no lo había escuchado y ya tenía como 7.000.
Y y me seguirá encuentro, reproduciéndose. y me encuentro con gente como tú que me dice, ah, sí, lo vi. ¿Y vos dónde estás? ¿En Chile? ¿Seguís en Claro. Chile? Sí, sí, ¿Estás sí, en sí. Chile? Bueno. Y nosotros lo difundimos, se lo mandamos a ponerle 6, 7 amigos y amigas. No es que eso se difundió, no es autónoma la difusión ahí. Como que Y va además creando su propia vida. va creando su propia vida y además todas las participaciones al costado, la gente interactuaba aún sin nosotros. Era muy gracioso ver los chats. Porque, por ejemplo, decía, hola, acá estoy, cariños para todos, fulanita. Y había otra que decía, ay, fulana, estás ahí, yo también, hace tanto que no nos vemos. Y había charlas, como los Claro. chicos que charlan en el último banco del colegio, ¿viste? Mientras nosotros hablábamos. Eso es fantástico. Es increíble, pero es como el lado B de la tecnología, porque la tecnología nos permite de alguna manera encontrarnos. Hoy lo estamos, digamos, viviendo. Hoy tú y yo estamos acá a propósito de la tecnología, a propósito de las Claro, plataformas, de estas herramientas, pero también tiene un lado B, que es la devastación. La tecnología también tiene otra cara que que no es tan bonita, ¿no? Que es más bien como no es tan... siniestra. Sí. Entonces podríamos de pronto quizás conversar un poquito acerca de eso, ¿no? Del reverso, y me parece que está muy relacionado con el tema de la hiperconectividad, del aislamiento, de la pobreza subjetiva y de las repercusiones que tiene luego, pues, por ejemplo, en la familia o en la pareja, pensando un poquito en las personas que nos están escuchando hoy, ¿no? Y que de pronto, pues, ven en el cotidiano cómo de pronto quizás una tablet, un iPad resulta ser como que un recurso que ayuda de pronto a una madre, pues, a que el niño se mantenga distraído mientras ella puede resolver otra cosa, pero al mismo tiempo se va produciendo allí un tipo de subjetividad, ¿no? Que después tiene algunas repercusiones. Entonces, podemos pensar un poquito en eso, ¿no? Es que la tecnología, cualquier tecnología, ¿no? No es ni buena ni mala en sí. Es como la inteligencia colectiva, ya no solo la inteligencia individual, va haciendo de ella una herramienta para unas cosas u otras, ¿no? Cuando en el año 2000, que todos los teléfonos eran muy primitivos, los celulares, que hubo movimientos bastante de jóvenes en casi toda Europa, acá hubo algunas cosas también, que era el movimiento altermundista, ¿no? Contra el capital y la guerra en el año 2000, había un medio de comunicación que era Indymedia, que fue famoso, hasta que los reprimieron salvajemente en Génova y hubo algún muerto y dejó de funcionar, que cuando acá estaban las fábricas tomadas, que fueron las fábricas que los obreros después pusieron a producir, estaba Indymedia, y entonces en 20 minutos hacías una manifestación frente a una fábrica llena de gente por Indymedia que transmitía, y a su vez todos retransmitían, año 2000, y en 20 minutos estabas defendiendo la puerta de la fábrica para que la policía no entrara a reprimir. Hmm. O tantas otras cosas. Entonces ahí nos dimos cuenta que era un instrumento que cambiaba todo el sistema de comunicación de los jóvenes para armar sus actos, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo también sirve para otras cosas que no tienen por qué ser políticas, ¿no? Claro, Muchos chiquitos hoy están recibiendo clases virtuales de escuela primaria porque es el único medio. claro, y de pronto no tienen computadora, pero alguien en la familia tiene un teléfono y recibe todo en el teléfono. Si no, sería un chico que queda aislado porque no tiene la tecnología de primera, y en el telefonito resuelve todo. Entonces, no hay una tecnología buena y una mala. Para que una tecnología, como es el caso de estos modos de la comunicación actual, eh, solo produzca conectividad, tiene que haber una sociedad previamente que ha ganado el aislamiento. Mm. Entonces la conectividad sirve para aislar más. Entonces, es como la pandemia, no es que la pandemia hace diferencias de clase,
No es que la pandemia prefiere, el bichito prefiere a los negros de Estados Unidos, sino que esos han sido previamente desigualados, discriminados, segregados, y son los que tienen menos defensas porque tienen peor vida. Y entonces son focos más fáciles, como la gente de tercera edad, etcétera, etcétera, para que el bichito COVID se instale, haga lo suyo. Pero para eso tuvo que existir antes que ese grupo social, en este caso racial, podría ser de disidencias sexogenéricas, podría ser lo que fuera, los ancianos, ha sido previamente discriminado y desigualado. Ahora, la novedad es que la pandemia no inventa ese mundo desigualado, pero pone en visibilidad de modo obsceno, como yo decía en esa reunión en lo de Tito Lema, pone de modo obsceno, porque nosotros todos sabemos que el mundo es así, que nuestros países son así. Lo que pasa es que eso tiene que estar velado, no puede estar muy a la vista. Y la pandemia lo que hace es ponerte los reflectores sobre la desigualdad, sobre lo injusto, sobre la impunidad, sobre la corrupción. Sabes que mientras decías que hay algo que está previamente diseñado y que produce cierto tipo de sujeto, ¿no? Y que nos fragiliza, recordaba tu libro de Jóvenes de Vidas Grises, justamente en donde hablas de las Ah, lo biopolíticas. leíste. Sí, y claro, obviamente es un libro que está pensado un poco, bueno, en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes, y decías que había un plus de conformidad, y que también había de alguna manera algo pues distinto que tenía que ver más bien como con un empuje, ¿no? Hacia una descarga pues de lo pulsional, y que en ambos polos estaba más o menos la misma problemática. Y que, claro, y que efectivamente pues hay algo que sucede, digamos, con los jóvenes en sectores pobres versus lo que sucede en los jóvenes pues en sectores más pudientes, ¿no? Que en algunos casos pues las estrategias biopolíticas atacan más al cuerpo, en el caso de los jóvenes que están en sectores vulnerados, y que en los que están en sectores más pudientes pues atacan más la subjetividad. Esto más o menos como que una de las ideas centrales pues de este libro. Sí, sí. Y pensaba que esto pareciera que no se circunscribe solamente a los jóvenes. Me parece que esto es algo que se extiende y que lo podemos encontrar en los adultos. Y no sé si pudiésemos de pronto hablar un poquito acerca de eso, ¿no? De lo que planteas en este libro y de cómo podremos quizás ilustrarlo y verlo quizás en algunos ejemplos, ¿no? Como para que las personas de alguna manera puedan como identificar un poco los efectos que tienen las estructuras de poder en la vida cotidiana, porque pasa como invisible, pero está, opera. Claro, ahí lo que trabaja ese libro es cierta especificidad en los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes, aunque ahí no toma las diferencias sexogenéricas, eh, porque para mostrar cómo opera un dispositivo biopolítico. Ahora, todas las personas tienen efectos de dispositivos biopolíticos que disciplinan, que establecen el control de tus deseos, etcétera, etcétera. Pero no en todas las personas actúan los mismos dispositivos, porque se van anillando. Entonces, una cosa es ser una mujer de clase media urbana, universitaria, profesional, voy a tener una serie de dispositivos actuando sobre mi subjetividad en relación a género fundamentalmente, también clase, pero bueno, no estás ni muy arriba ni muy abajo en clase. Pero si además soy mapuche, voy a tener los dispositivos por mujer, los dispositivos por india, y si además soy lesbiana, voy a tener los dispositivos por mujer, por mapuche, por lesbiana, y así podríamos seguir. Es decir, que en cada situación hay que ver cuáles dispositivos están actuando y lo que es más importante, cuáles son sus efectores. Porque un psicoanalista insensible, o una psicoanalista, o un psicoanalista puede insensiblemente ser parte del control social de los dispositivos, ¿no? Entonces, fíjate vos cuántos matices puede haber.
alguien que se posiciona en una escucha psicoanalítica, pero que no tiene una perspectiva de género, hay un montón de sufrimientos de esa mujer X, o de impunidades cotidianas de ese varón X que no va a saber escuchar. Entonces, hay que ver, suponte, imaginamos que frente a una jovencita que quiere abortar, el principal efector es la iglesia, y sin duda lo es, pero también puede ser el médico, que le dice, bueno, esta vez te vamos a hacer el aborto, pero la próxima quiero que vengas a cuidar tu embarazo, con lo cual fue una culpa. O su psicoanalista, que le dice, no veo, ¿no? ¿Cómo esta chica no tiene culpa? Debe ser una negación maníaca de un hecho traumático. Entonces los efectores dependen de la clase social también, del circuito cultural en el que te moves. Yo no hace tantos años, a ver, 20, no más, 30 años, me acuerdo haber recibido un paciente que se había analizado toda su vida con un psicoanalista de las instituciones que son de la IPA, la Internacional Psicoanalítica, ¿no? Uh-huh. Y que él decía, no se definía como gay, sino decía que él había luchado toda su vida contra sus inclinaciones homosexuales. Y que su analista había logrado que se casara, tuviera hijos, anda escuchando, ¿no? Que tuviera hijos, etcétera, etcétera, y que durante muchos años había sido muy feliz, pero que hacía un tiempito que no podía contener y iba a los baños del metro y ahí tenía relaciones, bueno, como suele haber, por lo menos había cuando el mundo homosexual vivía en el closet, entonces era todo marginalia, y que él era tal la vergüenza que tenía de haberlo defraudado a su analista, que no volvió a ese analista. Y entonces venía a preguntarme a mí qué podía hacer yo por él, porque él había vuelto a sus vicios. Date cuenta. Hay un dispositivo ahí de control y de poder. El dispositivo biopolítico fue el análisis, que lo convenció que salud era ser heterosexual. Pensando un poquito ahora que hablas de la categoría pues, de género, hay una definición del género distinta, ¿no? Que no propone el género necesariamente como esta experiencia íntima o subjetiva de sentirse hombre o mujer, sino más bien como una categoría fluida y relacional. ¿Qué entiendes tú en relación a eso, ¿no? ¿Cómo ves el género de esa manera? O sea, si consideras que es así y a qué se refieren cuando hablan que el género es una categoría fluida y relacional. Que decir soy heterosexual, soy homosexual, soy travesti trans, soy, poner la cuestión, asociar identidad y ser, es binarista, esencialista, y aun cuando amplíe LGTB no sé qué, está funcionando con un patrón, con un esquema, con una lógica, no solo binaria, sino que fue inventada para la heterosexualidad como norma. Entonces, fluido puede significar que puedo disfrutar muy bien mis relaciones con varones como con mujeres, y que no soy ni heterosexual ni homosexual. Puede significar que soy trans y que no quiero que en mi documento solo diga sexo masculino o femenino, sino porque es una gran conquista en algunos países como Argentina. En el caso de las travesti trans, pueden poner, y las transgénero pueden poner el otro sexo. Bueno, esa es la gran conquista de la ley de identidad de género, ¿no? Claro. Si vos sos un varón que has hecho el tránsito a mujer, podés poner donde dice sexo femenino.
pero rápidamente vino un grupo de trans que dijeron, no, yo no nací en un cuerpo equivocado, ni tengo por qué elegir de modo binario o varón o mujer. En una entrevista, una trans me dijo algo maravilloso. Me dijo, no, yo no quiero poner en mi documento mujer, de hecho no fui a sacar el documento, porque si yo pongo mujer, estoy negando a mi Danielito. Él se llamaba Daniel cuando era chico, y Danielito había sufrido mucho la discriminación. Y ahora Sí. encima ella lo iba a eliminar, poniendo que era mujer. Qué No, no, interesante. Lo integró de alguna manera, es parte de ella. entonces no saco el documento hasta que no exista femenino, masculino, otros, Claro. o trans, ¿no? Al mismo tiempo, otros y otras travestis están chochos que pueden finalmente poner en el documento el género autopercibido. Es fluido, es flexible, no es esencialista, puede cambiar a lo largo de la vida, Y esto sobre me todo parece, no es binario. sobre todo no es binario y me parece que esto de alguna manera pues está bastante relacionado con algo que fuiste como escribiendo junto con otras personas. Un libro que compilaste junto con William Siqueira. Ah, Me parece que sí, este es el libro de la diferencia desquiciada. Me parece que va muy en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? exactamente. Este término de la diferencia desquiciada, ¿por qué la diferencia desquiciada? Y por qué es tan importante dar el salto, ¿no? De estas cuestiones quizás binarias, identitarias, hacia, digamos, otro plano, digamos, otra manera de concebir la sexualidad, ya desde la diversidad, desde la pluralidad. Bueno, porque lo que se desquició fue un modo de ordenar los gustos, pasiones, placeres sexuales que organizó la modernidad, ¿no? Que tenías varones y mujeres. Esos eran los dos sexos oficiales. Y luego clandestinos, los mundos homosexuales, lesbianas, pero que tenía que ser de acuerdo al orden sexual moderno, o sea, masculino, mariquita, femenino, la chica marimacho, ¿no? Estos eran los nombres que se usaban. Entonces, si vos vas a ser homosexual, pero vas a funcionar como una niña, no alterás el orden, solo que sos ilegal. Mientras que avanzado el siglo XX, comienzos del XXI, se desquició, porque aparece el mundo trans. Y ese mundo trans, bueno, y el pensamiento queer, que Claro. es el que empieza a poner teoría a todo esto. ¿Por qué? Porque mira la lógica del razonamiento. El psicoanálisis ha planteado que uno de los rasgos de la psicosis es un pensamiento basado en certezas, ¿estamos de acuerdo? Ahora, cuando van les chiques y entonces tienen absoluta certeza que no son lo que parecen y que son otra cosa, como tienen certeza son psicóticos. Mirá la trampa lógica que hay en ese episteme, ¿no? Y si es homosexual es perverso. Todo esto, por suerte, en los últimos años ha Ha cambiado. empezado una revolución. Pero si vas a las instituciones más tradicionales del psicoanálisis, todavía muchos piensan eso. Bueno, de hecho, las instituciones psicoanalíticas más formales, nunca nadie dijo soy homosexual, soy trans, son todos heterosexuales con mujer e hijos. Sí, como que igual pensando un poco en aquellas clases que nos dabas sobre imaginario social, hay una tensión entre imaginario Así social es, efectivo y radical. O sea, hay algo que se está instituyendo, pero a la vez está la vuelta de lo instituido, de ciertas cuestiones tal que... cual. Entonces me parece que hay una coexistencia, ¿no? De esto. Y pensaba como, a propósito de esta palabra que usaste, Ana María, revolución. Eh,
quizás como en los efectos que ha traído esta nueva ola feminista, ¿no? Esta cuarta ola feminista, y las repercusiones que ha tenido, no solamente, digamos, a nivel, digamos, social en general, sino a nivel de los pactos y contratos, así como lo mencionabas de pronto en esta bajada del título del libro de La Mujer de la Ilusión, decías pactos y contratos entre hombres y mujeres. Ahora habría que poner un título mucho menos binario, entre hombres y mujeres, Exactamente. entre. Y hacia allá iba, un poco pensar qué es lo que ha cambiado a nivel de los pactos, ¿no? Sociales, pero también pensando un poco lo que sucede puertas adentro, ¿no? En lo que sucede en el amor, en lo que sucede de pronto, pues, en la pareja. Pensar un poquito en eso, ¿no? Las repercusiones que ha tenido la cuarta ola feminista dentro de la casa, a puertas adentro. No es fácil de puntualizar eso. Me parece que esta cuarta ola ha tenido un sesgo, un rasgo muy característico. Yo le llamo feminismo multitud, ¿no? A partir de los eventos multitudinarios aquí en Argentina, a partir de el 2015, con esa marcha multitudinaria del Ni Una Menos, que fue la primera, ¿sí? Después le siguieron muchas de distintos temas reivindicativos. Hay algo de esa multitud que produce intensidades muy particulares, ¿no? Ese entre es distinto al entre del pequeño grupo, al entre de un acto partidario, donde, bueno, una marcha de un partido político, marchan todos con una sola bandera, un líder, un himno, un discurso. Aquí cada cual marcha con su cartelito, se produce como quiere, siempre de verde, claro, porque hay que conseguir el aborto libre, seguro y gratuito. Hay una multiplicidad de modos de estar afectado, hay una multiplicidad de agrupaciones convocantes, multiplicidad, ¿no? Entonces, ese feminismo con esas características crea otras condiciones de invención. Es muy lindo el proceso de los varones muy jóvenes, que se definen como varones en deconstrucción, y tienen 16 años. Te dan una ternura, pues se presentan, te dan la mano y dicen, ¿qué tal fulano de tal, varón en deconstrucción? Y a vos te dan ganas de darle un beso, porque tiene 16, todavía ni sabe que tiene que deconstruir, pero sí sabe, se espera. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces me parece que cómo va a ser puertas adentro el efecto de eso, no te sabría decir, porque yo espero que esta muchachada pueda superar los topes que las generaciones anteriores no pudieron. Yo creo que las mujeres todavía nos producimos en mucha subalternidad, y estas pibas las podés ver en la marcha, qué sé yo, y qué sé cuánto, pero de pronto viven situaciones de mucho abuso en sus noviazgos. Entonces es complicado. Vamos a ver qué cambio se produce. Sí, en una entrevista que dio Irene Meller, para un medio de comunicación social argentino, decía algo así como que en el fondo, bueno, después de esta ola feminista había que estar preparado porque iba a haber, digamos, una contrarrespuesta, ¿no? En una dirección, pues, distinta, pues, de lo que se busca, pues, con el feminismo, y efectivamente, pues, hemos visto también que se han incrementado en paralelo, Los pues, muchos femicidios. los femicidios, ¿no? Y la violencia de género. Entonces, tiene que ver mucho como con eso, ¿no? En la medida en que se da un paso, digamos, hacia adelante, abriendo, ¿no?, otros caminos, inventando otras maneras de habitar el mundo, pues vuelve, digamos, de nuevo, pues lo instituido, ¿no? Y ferozmente. Pensaba de pronto como en lo que de alguna manera está como que a la base de eso, ¿no? De por qué sucede de pronto esta vuelta con tanta fuerza, ¿no? Y me viene a la mente algo que presentaste hace poco, me parece que fue en el 2018 o 2019, no recuerdo exactamente, pero hubo un congreso internacional de análisis institucional
Y en este congreso hubo como una previa, como un evento previo, como al momento Ah, pues en Paraná, inaugural. en Sí, Paraná, todo sí, sabes. sí, y lo vi también. Lo hicieron en vivo, me conecté y estuvo muy interesante porque se trataba pues de hacer una articulación entre los De distintos acuerdo. poderes. Tú hablabas de la alianza entre Estado, capitalismo y el patriarcado, y me parece que Así esta alianza es lo que explica de pronto cómo es que vuelve con tanta ferocidad, ¿no? Estas cuestiones que veníamos hablando, ¿no? Acerca del femicidio. Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Ana María, de esta alianza, ¿no? Y de cómo es que se articulan estos poderes. claro, porque es una alianza que el patriarcado, por supuesto, es anterior al capitalismo, ¿no? Pero el patriarcado ha sido aliado de los poderes de cada periodo histórico, eh, aún antes de que existiera el Estado, ¿no? Calculá que cuando la Revolución Francesa se toma la Bastilla, porque allí estaban los presos de las lettres de cachet. ¿Qué eran las lettres de cachet? Eran cartas que escribían los padres al rey, los padres, por supuesto, terratenientes, ¿no? Que escribían al rey pidiendo que pusiera preso a algún hijo o alguna hija porque no podían, porque eran transgresores de X cosa, ¿no? Y entonces el rey, al solo pedido del padre, los ponía presos. Mm. Mirá vos qué alianza entre el rey y el patriarca. Claro, todo eso era un sistema de intercambios, porque también eh, el rey vivía de los impuestos que cobraba esos terratenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy no tenemos esa alianza. De pronto te acordás de eso cuando un juez en Buenos Aires tiene el desparpajo de no castigar, no sancionar a un grupo de jóvenes que han violado a una chica en Manada, diciendo que los varones necesitaban un desahogo, Mm. que había sido un desahogo sexual. Y entonces, por suerte, la Cámara de Apelaciones hizo retroceder eso, pero hoy, ¿y quién es ese juez? Es el Estado. Mirá qué alianza con el patriarcado, que los dejó libres porque habían tenido que tener un desahogo. Violación en Manada, esa chica no se recupera más, porque queda arrasada. Bueno, y los dejó libres. Ahora, el capitalismo con el patriarcado hacen una primera gran alianza en los principios del capitalismo, que es la primera modernidad, ¿no? Ese capitalismo productivo. Hoy con un capitalismo mundial integrado, como le gustaba llamarlo a Guattari, que es un capitalismo más de especulación financiera, otras son las formas de la crueldad. Entonces, otras son las alianzas que van a entramar estrategias capitalistas con estrategias patriarcales actualizadas y estrategias de Estado. Y entonces, de pronto tenés el femicidio que cambia totalmente el plano de la violencia de género, porque cambia en velocidad procesos de violencia de género que cuando empezamos a estudiar estos temas hace muchos años eran circuitos de violencia de 20 años, hoy pueden ser 2 meses o 3 días, ¿no? Pero cumple todos los pasos del ciclo de la violencia, seducción, bueno, no me acuerdo, seducción, elevación de la tensión, violencia, arrepentimiento, seducción, ¿no? Es eso mismo en horas, cuando llevaba una vida antes. Por un lado, entonces, cambia la velocidad del proceso y cambia la ferocidad. Vos tenías los casos, eran una mujer que el marido le pegaba palizas a lo largo de toda su vida, acá tenés tipos que las incendian y después dicen que ellas se prendieron fuego con un encendedor, que las descuartizan y las entierran debajo de la cama. Es decir, tenés Una como cosa terrible.
cosas terribles. Entonces, pero también es la ferocidad que ha hecho la barbarización de los lazos sociales, en cualquier lazo social, ¿no? La precarización laboral precariza hasta la indigencia a los obreros y obreras, que ya casi no hay de empleo estable en nuestros países, por lo menos, como había en los principios del capitalismo. Quizás, Ana María, como en estrategias, ¿no? De defensa, de resistencia, ¿no? Cómo encontrar vías como para salirse de esos circuitos de violencia? Porque claramente en estos días tuve una conversación con otro psicoanalista, que es Luciano Lutero, argentino, y él me decía algo que me llamó la atención y que me hacía sentido, como que, bueno, en el fondo, de pronto podemos prestar un poco el psicoanálisis y otras disciplinas también como para pensar estas cuestiones, pero no tenemos el poder de transformar eso porque estamos hablando de estructuras de poder muy enormes, ¿no? Que están como consolidadas, instaladas, pero sí podemos pensar y pensar para poder quizás inventar, como dices tú, inventar otras maneras de vivir, inventar con otros maneras de resistir, ¿no? Y cambiar las condiciones de vida. Entonces, pensaba cómo crear condiciones para salirse, ¿no? Quizás desde los intersticios, ¿no? Desde los bordes, en fin, eh, como para poder de alguna manera darle la vuelta a eso. Es muy difícil imaginar salidas individuales. Eh, los modos de resistencia de este siglo se caracterizan porque resisten e inventan al mismo tiempo otros existenciarios, ¿no? Y tal vez no sean al estilo de las revoluciones del siglo XIX y XX, que pensaban la toma del aparato de poder, ¿no? La toma del Palacio de Invierno, y entonces eran revoluciones macro que, bueno, no lograron resolver los problemas que el capitalismo tenía, ¿no? Uh-huh. Hoy uno no imagina cuando dice revolución feminista, no está hablando de una toma del poder por las mujeres, ¿no? Y que van a dominar a los varones, no está imaginando eso. Estamos diciendo que hay una radicalidad en la transformación y que en los existenciarios que es posible correr los bordes de lo posible, ¿no? De toda la impunidad y la injusticia, bueno, y cómo armar espacios más vivibles con otros, entre otros. Y ese entre otros es en los procesos de entramado solidario de distintas desigualaciones, ¿no? Una revolución feminista no puede ser triunfante si no le importa que maten campesinos en la sierra. Claro. Entonces, bueno, se va armando una masa crítica de personas que dicen basta, basta de atropello, basta de impunidad, pero bueno, son procesos. Son procesos que implican también como una toma de conciencia de que estás de pronto como en un circuito bueno, de violencia, de algo que no es regular, algo que se tiene que detener, y no solamente primero tomar conciencia, sino después poder nombrarlo y hablarlo, decirlo. Pensaba muchísimo en lo difícil que es poder quizás romper el silencio también, por miedo, ¿no? Por miedo y a veces también por vergüenza. Para que haya vergüenza te tenés que sentir culpable, si no, no hay de qué avergonzarse. Y curiosamente, quienes sienten culpabilidad diversas son las personas que se han comido el discurso de la culpabilización, no los culpables de impunidad. Un impune, alguien que ejerce el poder a discreción sin ningún inconveniente, alguien que maltrata, alguien que el otro no es un otro, sino un objeto caído en cualquier área de la vida, sea en las altas esferas del gobierno, sea en una relación íntima, esos culpa no tienen. Los femicidas no tienen culpa. Y van a seguir matando. Pensaba Entonces, como de pronto el no se lugar que... avergüenzan esos.
No, para nada. Al contrario, son sinvergüenzas. Qué Es todo lo vergüenza. contrario, son unos sinvergüenzas. Pero pensaba claro, en lo que son los destinos genéricos, ¿no? Como que de pronto operan de manera tan silenciosa, bueno, determinando quizás como maneras de responder, de algunas prácticas, algunos posicionamientos frente al otro. Y pensaba que justamente en esos casos, pues, de violencia, eh, bueno, evidentemente, digamos, se transita por la pena, por la tristeza, por la depresión, pero también por la rabia, ¿no? Y la rabia es tan necesaria en algunos momentos como para poder de alguna manera interrumpir algo, ponerle freno o límite a algo. Y esto pues me hace pensar un poco de nuevo en lo que conversabas en ese encuentro comunitario, ¿no? Que se armó todo un debate, una discusión, ¿no? En relación al tema de qué hacer con la El rabia, odio. qué hacer con el odio, ¿no? Y cómo convertir eso en un accionar político. Las compañeras trans tienen una consigna que es preciosa, que yo creo que la primera vez lo dijo Loana Berkins, que es una maravilla, que falleció ya, muy amiga mía, que es la furia traba. Eso es algo fantástico, ¿no? La furia traba. Entonces, en una investigación que hicimos, eso fue muy bueno, hacíamos grupos de conversación y entonces había travestis, transgénero, transexuales, operadas, sin operar, quienes quisieran. Hubo un muchacho gay que vino a varias reuniones, los demás eran más irregulares. Bueno, y había una travesti que era una muchacha de extracción popular, ¿no? Entonces, muy conurbano, como decimos acá, ¿no? De los alrededores de la ciudad, de los barrios más pobres, y vestida re prostituta, divina, pero imagínate, iba a la universidad a un grupo de conversación de una investigación y venía con escotes, los tacos, la pollerita cortita, bueno. Y entonces ella contaba, ella sigue viviendo en su barrio, y en la esquina del barrio se juntan los muchachos, que fueron sus compañeritos desde chiquitos. Y entonces a ella le encanta cuando le gritan porquerías, y entonces ella se saca los tacos y va y los agarra trompadas. Y, y hace box, hace box, hace gym boxing, ¿no? Y claro, y entonces, bueno, eso a mí me daba, yo la miraba maravillada, porque mirá vos, lo no binario, cuántas posibilidades te da. Yo si tuviera que agarrarme a trompada, no sé cómo poner el puño. Y por ahí tengo tanta furia en algún momento como puede tener la compañera Traba. Claro. ¿La cuenta? Bueno, entonces ellas hablan de furia Traba. La cosa tan provocativa, porque es una provocación agresiva que ella desplegaba, al mismo tiempo era divertidísima. Y yo creo que ahí la furia traba da lugar a la furia y a la ternura, ¿no? Porque también es muy linda toda la cosa del amor traba. Yo las escucho con mucho respeto y en muchos casos con admiración, porque han pasado eh, por discriminaciones, exclusiones, segregaciones, violencias muy feroces, que a veces no podemos ni imaginar, porque calculá que el mundo traba instala una diferencia que no tenía hasta que podíamos pensar las cosas el mundo homosexual del closet. Porque una niña traba no puede hacer closet, se muestra en sus performances En y en, todo su esplendor. en todas sus plumas. A los 13 años la expulsan, la familia la expulsa de la casa y tiene que ir a la calle. Y entonces vive como homeless, ejerce la prostitución. Digo, es un mundo que no ha tenido clemencia.
Mm. Y entonces cuando pensás que ellas se han organizado y hoy tienen un bachillerato y una escuela de oficios y están trabajando muy tenazmente para construir existenciarios que no sean únicamente de prostitución, y que ya tenés egresadas que trabajan en tal cosa, en tal otra, eso es una capacidad de transformar su mundo que no es menor. Sabes que hay un colegio en Argentina que se llama el Mocha Mochacelis, Celis. sí, 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 ¿Lo lo conozco. conoces? Y me Claro, hiciste porque pensar. Loana Berkins fue la que lo fundó Ah, y ahora mira. murió. Sí, sí, es fantástico eso. Sí, como que me hiciste como pensar en que, bueno, y que están pasando muchas cosas y es el primero en Latinoamérica y no sé si en el mundo, como con esas características, ¿no? Muy interesante. Quizás pasándonos a otro tema, y bueno, que de alguna manera está como que relacionado, ¿no? Porque a propósito, pues, de esta cuarta ola feminista también se han cuestionado, se vino pues a cuestionar muchas cosas respecto del amor, de lo que entendíamos por amor. Ahora se está diciendo que estamos en la época del post-amor, ¿no? Y vienen nuevas categorías, etcétera. Quería como escuchar un poquito qué has pensado en relación a eso, ¿no? Cómo estamos viviendo hoy el amor y qué entendemos por amor, pues hoy. Bueno, lo que estalla son las categorías del amor romántico, ¿no? Fortunately, porque eso ya no daba para más. Sin embargo, vos fijate, las muchachas tan libres que hacen citas, eh, utilizan con mucha libertad lo que los americanos llaman el dating, ¿no? Mm. Esa cita, que es una cita para un encuentro sexual y punto en principio. Sin embargo, yo las escucho en análisis, van allí con la fantasía que van a encontrar un novio, ¿no? Y se sienten mal si tienen 20 y algo y todavía no tuvieron algún novio muchos años. Y al mismo tiempo van a las marchas feministas. Mm. Entonces, Toda habrá una que... contradicción, porque hay como una tensión, más que una contradicción, hay como una tensión, como un Hay deseo una de algo. multiplicidad, ¿Hay una hay cómo? una multiplicidad de posicionamientos subjetivos, no uno. Entonces, estas niñas buscan salidas o, bueno, y toda la cuestión del poliamor, por ejemplo. Aquí el poliamor yo lo veo desarrollarse con más libertad en el mundo gay que en el mundo hetero, en el mundo lésbico. En general, no está en discusión todavía la cuestión del acuerdo monogámico en muchos sectores feministas incluso, ¿no? Mm. Pero como que se sigue valorando mucho la fidelidad hoy, a Sí, pesar pero de es todo un eso. modo, algunos grupos que plantean algo que me parece que es complicado, porque dicen, no, no, cada cual puede tener sus historias, pero lo que nosotras entendemos por fidelidad es la lealtad, es el no mentir. Ahora, yo la verdad que prefiero no enterarme que me vengan a contar qué hicieron. Yo prefiero no enterarme, doy por sentado, llego tarde, bueno, mañana salgo yo. Claro, obvio, ¿te imaginas? Eso hay que es golpe a golpe, pero esa es la pulsada de poder. Y tengo Claro, que llegar media hora después que lo que él llegó. No claro, puedo llegar más claro. temprano. Por ahí estoy en la casa de una amiga tomando mate, aburridísimas, viendo a ver que se haga la hora, no te digo. Pero claro, pero igual llegas más tarde, que es lo importante. Bueno, Bueno, pero entonces ahora hay otra modalidad, que sería cómo incluimos otras relaciones, pero nos lo contamos. Yo soy de otra época, por lo tanto, no tengo que hacer ley de mis palabras, pero no confío en que eso se pueda sostener. Me parece que es preferible que eso sabemos que existe, que es el derecho del otro, que es su intimidad, que no me tengo que meter, pero no enterarme.
Es que como que Pero pensaba como un poquito en la función que tiene de pronto el velo, no sé, como el no saber algo, como que bueno, tiene, no, hay algo pero allí. te teorizan que no, que lo que pasa es que vos no entendés, bueno, en mi caso, que no entendés porque sos de otra generación. Bueno, todo es tan experimental. Veamos cómo resulta. A mí hasta me parece más elegante no estar contando, pero bueno, son cuestiones generacionales. Así es. Bueno, Ana María, sabes que este podcast se llama La Palabra y el Vínculo justamente como para darle valor e importancia pues a la palabra, ¿no? Como un medio pues para la comunicación, pero también como un medio que nos permite quizás también aliviarnos en momentos de sufrimiento, como la palabra que también nos ayuda quizás a traer a la memoria recuerdos que son bonitos, de pronto como aquellos momentos en donde compartimos espacio, ¿no? Un aula. Eh, y bueno, y el vínculo tiene que ver también como con rendir homenaje a algunas personas que para nosotros han sido importantes, ¿no? Y a propósito de eso, te quería preguntar un poco, ¿cuáles han sido para ti las personas que han marcado tu profesión y que te han marcado también hoy, digamos, en lo que eres hoy, ¿no? Como mujer. Si tuviésemos que pensar en algunas personas claves que de pronto te hayan incluso compartido algún mensaje, alguna frase que para ti haya sido significativa. Bueno, sin duda mi madre, en primerísimo lugar, mi madre. Eh, Después ya en el mundo más profesional, eh, bueno, yo pertenezco a una generación de psicoanalistas argentinos que tuvo como maestros a figuras entrañables, como Tato Pavlovsky, Fernando Ulloa, Armando Bauleo, eh, y que hemos aprendido mucho y que además, porque a, yo pertenezco a como algún, si podríamos decir, un subgrupo de analistas que nunca escindieron la vida política de la vida profesional, ni los intereses de uno y otro área, ¿no? Por eso ese mix que vos has encontrado cuando fuiste alumno. Y esos tres han sido fantásticos. Y después también en el mundo, en el mundo ya del feminismo, sin duda hay algunas mujeres como Eva Giberti, que han sido maestras de maestras y que además han sido y son mujeres de una ética maravillosa. ¿Qué aprendiste de Eva Ghiberti? Mira, no solo que aprendí, sino que abrió para mí, ¿no? Mm. Aprender, eh, ella, yo la conocí todavía en dictadura, y ella tenía, y tiene, una postura de tanta valentía y de tanta entereza. Eh, yo le debo muchas cosas a Eva, pero una fundamentalmente, que en dictadura yo estaba en Buenos Aires, pero no muy pública, porque nos habíamos ido de La Plata por razones de seguridad. Y de la mano de ella conocí a las madres de Plaza de Mayo y a otros organismos de derechos humanos, donde empezamos a ayudar en lo que se podía, con mucha precaución. Y yo entré de la mano de ella, me llevó, y entonces confiaron en mí, a quien no conocían, porque iba de su mano. Era el mejor pasaporte a los derechos humanos ir con Eva. Y eso me permitió muchas conexiones en Buenos Aires, que todavía, si bien yo conocía bastante gente, no era mi lugar. Este, Me parece que también aprendí de las mujeres, de las fábricas recuperadas, de las fábricas sin patrón, que iban en la acción, iban empoderándose. Un día una me dijo, para vos era una pavada, pero ¿sabés lo que es para nosotras pararnos y hablar en una asamblea? Mujeres que habían estado toda su vida del trabajo a casa y de casa a trabajo.
que no tenían ninguna dimensión La de potencia levantar la colectiva. voz, ¿no? Y era la potencia colectiva. Yo te diría que, mira, cuando yo estaba en el secundario, iba a un colegio normal y había un árbol muy grande en el patio, y en los recreos éramos un grupo de 6, 5, 7 chicas, 8, que nos encontrábamos con ese mundo que se abría, que te decía que había que tomar ginebra, todo eso. Y ahí debajo del ombú decidíamos entre todas si fulanita que estaba saliendo con fulanito y que entonces la había invitado a tener sexo, si le convenía o no ese muchacho. Discutíamos eso. Y si alguna tenía que hacer un aborto, todas le robábamos un poquito a los monederos de nuestras madres y el muchacho se había borrado para ayudar. Y era muy interesante porque, ¿qué discutíamos ahí abajo del ombú ese? ¿Él va a saber acompañarla en la primera vez o nos parece un tarado que no se va a ocupar de ella? Eso discutíamos. Entonces, fuimos feministas sin saberlo. Y ha sido, calcular que yo tengo ahora 75 años, ha sido todo el medio siglo XX y lo que va del XXI, y de tantas mujeres anónimas en las militancias políticas, en las militancias de género, peleando por no ser arrasadas por los varones, ¿no? Y bueno, uno aprende todo eso todo el tiempo, y aprendo hoy de las chicas jovencitas. También ellas son ahora mis maestras, porque ellas están abordando cuestiones a los 18, cuando a nosotras nos llevó una vida pensarlo. Entonces, no solo uno aprende de sus maestros, también aprende de los más jóvenes y les más jóvenes. Y eso es muy bello, es muy bello. Yo estoy viviendo un momento de mucha gratificación en ese punto, en lo que hace al feminismo, porque siempre fuimos unas cuantas que leíamos, escribíamos, discutíamos, hablábamos de Foucault, si servía para el feminismo o no, pero también de la pelea con tu marido, o con el amante de turno, o que tus hijos no te comprendían porque estabas mucho en otras cosas y no en tu casa, todo mezclado. O de alguna crema que había salido para el cutis, todo, todo. Entonces he vivido siempre en grupo. Y eso, aún en dictadura teníamos grupos donde todo eso seguía subterráneamente. Y creo que muchas de las cosas que yo he podido hacer, como soy, como pienso, tiene que ver con eso, que siempre estuve en un entre otros. Y esto, ahora que toda la cuestión del feminismo explotó, voy a un lugar y las pibas me abrazan y me agradecen. Y eso es una emoción que va político, personal, lo personal es político, enorme. Y entonces yo no tengo que ir a discutir nada, voy a aprender cómo están pensando ellas estas cuestiones de la vida amorosa, cómo están pensando las cuestiones de su seguridad en las fiestas. Y aprendo todo el tiempo, porque la vida, las circunstancias en las que ellas tienen que devenir su propia potencia son muy distintas. Cuando yo tuve que hacerme fuerte eran otras las fragilizaciones. Claro. No es que eran más o menos, eran otras. Y ellas están peleando su lugar en el mundo muy bien.
Ana María, te agradezco muchísimo por el espacio. Ya vamos a ir cerrando esta conversación y de verdad muy contento de haber tenido esta posibilidad, ¿no? De dialogar contigo y de pasearnos por distintos temas. Agradecerte también, no solamente por este tiempo, por este espacio, sino por todo tu trabajo en general, de tantos años, ¿no? Porque en realidad, imagínate, nos remontamos en el tiempo de los bares, esto. Nos fuimos hasta allá y en realidad ha sido precursora, ¿no? De muchas cosas, de la teoría y técnica de los grupos, pero también de los estudios de género, junto con otras mujeres que son también brillantes y que respetamos muchísimo quienes las estudiamos, ¿no? Y quienes las seguimos, así que muy contento pues de haberte tenido y bueno, nada, espero que podamos tener alguna posibilidad de encontrarnos más adelante en persona. Cuando quieras, y antes de despedirnos, un recuerdo por Pilar Errázuri, que ha sido una amiga entrañable y que es difícil ir a Santiago de Chile y que ella no esté. Pero bueno, también psicoanalista, feminista, de mucho coraje. Y bueno, mis cariños a Marta Elba y Elisa, si las ves. Cuando termine la pandemia, me encantaría, si pasás por Buenos Aires, que nos encontremos. Y por supuesto, si yo voy a Santiago, desde ya. Por supuesto que sí, encantado. Un abrazo enorme y bueno, estaremos viéndonos más adelante en otro episodio pues de La Palabra y el Vínculo. Así que hasta luego, nos estamos viendo.